Entonces, empecemos, Lorraine. Listo, profe. Bueno, buenas noches para los que no me conocen. Mi nombre es Lorraine González, soy residente tercer año de neurocirugía y esta noche vamos a revisar hematoma subdural agudo y crónico. Pues hice una revisión y la verdad es que cuando la coloqué en PubMed me arrojó casi 720 artículos en los últimos 2 años, o sea, 23 y lo que va del 24. Entonces, trataré de resumir lo que hay en cuanto a evidencia. Si alguno tiene algún artículo de los que presenta acá interés y los residentes para hacer club de revista, pues tenerlo en cuenta para el final de la charla, pues cuadrar una revisión, ¿sí? Ya de club de revista. Entonces, para empezar, hay que, pues a manera introductoria, tenemos que esta entidad fue descrita por primera vez en 1857 por el doctor Virchow y fue llamada o denominada paquimeningitis hemorrágica, ya que pensaba que ocurría por inflamación de la dura madre. Ya luego en el siglo XX se comenzó a entender que era más de origen traumático el desarrollo de la enfermedad. Ya veremos más adelante la ubicación del hematoma subdural, pero está localizado entre la capa de las células del borde dural y la capa aracnoidea. Ya veremos con detalle esa fisiopatología. Clásicamente los hematomas subdurales son causados por desgarro de las venas puentes que atraviesan el espacio subdural para drenar la sangre cortical directamente a los senos durales. Podemos clasificarla según el tiempo de evolución, tanto radiológicamente como anatomopatológico. Entonces, anatomopatológicamente se puede dividir en agudo, subagudo y crónico, pero agudo va a ser las primeras 48 horas, donde vamos a observar coágulos formados. Lorraine, cambiando las no diapositivas, están pasando las diapositivas. solo se ve la primera Y diapositiva. la está presentando en forma de... Sin O sea, tiene que presentación. ponga la presentación. ¿Ahí la ven? Pero oprímale el ¿No ven la botoncito, introducción? el icono de abajo a la derecha sobre la pantallita. Esperen un momento, profe. ¿Allí? Ese. Sí, pero no. No. ¿Qué diapositiva ven? Estás ahí No, empezando como el presentación. No. Entonces déjeme y otra vez dejo de compartir y reinicio, ¿sí? No, ahí puede. Pero es que estás en la diapositiva 2. No, sí, en la 2. No, Listo. oprima la parte de abajo, donde está la pantallita. Ahí. Siguiente. ¿Lo ven? No, el siguiente. ¿Corrió? Ese. Listo. Ahí corrió. No. Bueno, ¿En qué diapositiva vamos, profe? va a ser aquí O sea, es estamos que viendo la Lorraine número no 2. está saliendo en modo presentación, sino está Pero qué raro. saliendo en el modo antes de presentar. Entonces, Tal lo que vez fue lo mismo que le pasó a, ya le digo. Entonces, lo Cierra que PowerPoint vamos y a vuelve hacer a es abrir. tocar cerrar todo, dejar de presentar y volver a hacer la presentación. Entonces, permítame. Ventana, compartir y así. ¿Allí ya se ve? Volvió a quedar igual. Pero es que parece como si la estuvieras modificando, Lore. No estás en modo presentación, que es lo que te dice el profe Qué Arias. raro, y lo peor es que estoy en presentación en mi PC. La cuestión es que... Apaga el video a ver si con eso te funciona. Ah, bueno, sí. Ah, sí. Vamos a ver. la pantalla. No. Mire el botoncito ese. Hay como que lo oprime o trata de oprimirlo. Sí, yo lo oprimo y me sale presentación en el PC, pero ustedes no ven la presentación. ¿O sí? No. No, entonces vamos a ver qué pasa. Dejar de presentar. Y me voy al primero. Y acá compartir.
Ventana, pantalla completa. No, ventana. ¿Allí? ¿Se ve? Se sigue viendo igual, Lore. No sé qué pasa. Mm. Por Google, a ver, por Google, por presentaciones de Google, a ver si te deja. ¿Y allí logra verlo? Nada. Ahí sí se ve, pues podrías cambiar, pero se ve un poco pequeño. ¿Pero por qué pasa? Doctora Lorraine, buenas noches. Lo que tienes que hacer Hola, James. es Cuéntame. deja de compartir ahorita. Ajá, Dejar de compartir. sí. Listo. Entonces ahora vamos ahí donde es presentar ahora, Ajá, pero ahí aparecen unas 3 pestañitas. ajá, Dice pestaña de Chrome, ventana y ajá, pantalla completa. Pantalla completa. sí, Y luego compartir. ok. Listo. Ahora sí, sí. Ahora vamos ahí y le damos ahí. ¿Listo? Perfecto. Súper. Ahora sí. Listo, muchas gracias, James. Bueno, entonces, agilicemos. Entonces, decía que se podía clasificar el hematoma subdural según la radiología y según la anatomopatología. Según anatomopatología puede ser agudo, subagudo y crónico. En agudo vamos a ver en las primeras 48 horas un coágulo ya formado. El subagudo, que es de 2 a 14 días, van a haber coágulos y una sangre más fluida. Y en crónico, que es más de 14 días, va a haber una sangre más fluida. Pero ya por radiología, la temporalidad cambia, ¿sí? Entonces, el hematoma subdural típico, pues es aquel que es una colección extraxial en forma de media luna creciente, que puede ser hiper, hipo o isodensa, dependiendo del tiempo, y que va a estar sobre la corteza adyacente. La formación del hematoma subdural está entre la capa celular aracnoidea y el borde interno de la dura madre. No, pues esta atraviesa la sutura, se extiende a lo largo de la hoz y el piso de la fosa media. Entonces, aquí como vemos, la colección hiperdensa que aplana los surcos, ¿sí? Y produce efecto de masa, desviación de línea media. Según las imágenes, lo podemos clasificar en agudo si ocurre en las primeras 6 horas hasta 3 días. Hiperagudo es menos de 6 horas. Dependiendo de la densidad en tomografía, vamos a encontrar si tiene más de 60 unidades de Hounsfield, va a ser hiperdenso. Isodenso si están las unidades de Hounsfield entre 30 y 60 y se clasificaría como subagudo y lo podemos encontrar entre 3 a 3 semanas o 21 días desde el trauma. Y las características muchas veces puede pasar desapercibido y más cuando son bilaterales y no ejerce mucho efecto de masa. Y ya crónico, que es cuando la colección tiene menos de 30 unidades de Hounsfield y se observa más que todo después del día 21 del trauma. Pero como ya veremos más adelante, muchas veces en el más del 50% de los casos no se logra identificar o un antecedente de trauma, ¿sí? Bueno, primero vamos a hablar sobre el hematoma subdural agudo. Entonces, tenemos que este se presenta entre el 50 al 60% de todos los hematomas subdurales. El 72% de los casos tiene un antecedente de trauma, ya sea por caída o agresiones, y un 24% es secundario a un accidente automovilístico. Lo podemos clasificar o podemos encontrar en 2 escenarios, ¿sí? Uno es cuando está asociado a un daño cerebral y el otro es cuando es por desgarro de venas puentes. Entonces, cuando está asociado a daño cerebral, casi siempre lo que vamos a encontrar es una contusión, un hematoma intraparenquimatoso y va a haber una comunicación con el espacio subdural por alguna laceración y a esta entidad uno lo define como estallido lobar. Realmente la magnitud del daño
es por las lesiones secundarias, que es lo que lo hace más letal que de pronto el hematoma epidural. El hematoma subdural agudo, que se da por desgarro de venas puentes, pues este tipo de hematoma es menos agresivo que cuando se asocia con un daño cerebral, y la lesión principal o el déficit principal se le asocia es a la lesión isquémica, ¿sí? A la compresión de la convexidad y la alteración en el drenaje venoso, ¿sí? Que puede producir pues isquemia venosa. Entonces, el tratamiento con anticoagulantes realmente aumenta el riesgo 7 veces en hombres y 26 veces en mujeres para hematoma subdural agudo. Entonces, tenemos que la fisiopatología es un ciclo vicioso, ¿sí? Porque tenemos el trauma que me produce un aumento de la presión intracraniana. Este, a su vez, va a hacer que disminuya el flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto, se me va a desencadenar todo lo que es una lesión isquémica, ¿sí? Con edema citotóxico, que secundario a toda la alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa, y cuando se asocia a síndromes de herniación, vamos a ver que se van a presentar lesiones isquémicas en territorios de arteria, como en este caso, de arteria cerebral anterior y arteria cerebral posterior, ¿sí? Y que en últimas conlleva a la muerte. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un paciente con un hematoma subdural agudo que en tomografía se logra ver una adecuada descompresión mediante craniectomía descompresiva. Sin embargo, cuando le hacemos resonancia, en FLAIR logramos observar lesiones hiperintensas en lóbulos frontales, temporales, mesencéfalo, cuerpo calloso, ganglios de la base, secundarios a un síndrome de herniación cerebral, ¿sí? Por la colección subdural. Entonces, este tipo de hematomas puede aparecer bilateral en el 15% de los casos. La tasa de mortalidad varía entre un 30% y 90%, y esto depende mucho del tiempo de la intervención quirúrgica. Como ya veremos adelante, hubo una serie en 1981, en donde se evaluó la mortalidad dependiendo del tiempo de evolución, y se vio que los pacientes que se operaban menos de 4 horas tenían una mortalidad del 30% y más de 4 horas un 90%. Entonces, bueno, y las lesiones primarias, como por ejemplo las laceraciones, las contusiones, son los principales determinantes de mortalidad. Y los mecanismos secundarios de la lesión, llámese edema, excitotoxicidad, isquemia, eso está más, contribuye más al deterioro retardado neurológico. Entonces, acá en este espécimen de macro, logramos observar lo que sería un estallido lobar, ¿sí? Vemos una colección subdural que se comunica con una hemorragia intraparenquimatosa, rodeada por edema, ¿sí? Bueno, en cuanto a la clínica, pues es muy variable, ¿sí? Realmente, y el deterioro neurológico es rápido. Normalmente el deterioro se debe más que todo, como vimos, a la compresión del cerebro subyacente, a la desviación de la línea media, si está asociado a una lesión primaria intraparenquimatosa y si tiene lesiones secundarias como edema cerebral. Sin embargo, acá les traigo un reporte de un caso interesante de un síndrome de Kernoghan en un hematoma subdural agudo, que documentaron muy bien. Entonces, aquí se observa la colección subdural aguda izquierda, ¿sí? Que requirió craniotomía en 2 ocasiones, una por resangrado, y el paciente, con estudios de resonancia posteriores, se logra ver que hay una lesión isquémica, ¿sí? A nivel del pedúnculo cerebral derecho. El paciente, a las 2 semanas de recuperar su estado de conciencia postquirúrgica, que ya colabora, que se puede examinar, se logra observar una hemiparesia pues ipsilateral a la lesión del lado izquierdo.
Entonces, esto encuadra dentro de un síndrome de Kernohan. ¿Qué es eso? Es cualquier masa, ¿sí?, supratentorial que logra ejercer un efecto compresivo, principalmente sobre el pedúnculo cerebral contralateral, valga la redundancia, el borde libre del tentorio. Eso me va a afectar el tracto corticoespinal y por lo tanto debilidad ipsilateral a la lesión. Bueno, aquí en cuanto a neuroimágenes, importante, pues toca siempre medir la desviación de la línea media, ver el espesor del hematoma, ¿sí? Porque son criterios que más adelante veremos de intervención neuroquirúrgica. Aquí observamos, aquí señalan con una flecha, cómo hay un desplazamiento del cuerno temporal del ventrículo lateral derecho, ¿sí?, completamente hacia la línea media, muy sugestivo de una herniación uncal. Entonces, se han descrito varios factores clínicos y radiológicos de mal pronóstico, pero estos factores pueden ser funcionales, influir en la funcionalidad, en el mal pronóstico funcional y también en la mortalidad. Entonces, acá en rojo coloqué los que están asociados a la mortalidad. Entonces, en cuanto a los clínicos, tenemos una pupila normal, un retraso desde el trauma hasta la cirugía, que tenga múltiples comorbilidades y convulsiones, se asocia a factores clínicos de mal pronóstico en cuanto a mortalidad. Y en radiológico vamos a tener el desplazamiento de la línea media y que está asociado a lesiones primarias tipo contusión cerebral. Adicionalmente, hay dos escalas, ¿sí?, que se pueden usar en la práctica clínica para estimar mortalidad y pueden orientarnos en cuanto a la conducta quirúrgica, ¿sí? No las usamos en el diario, pero están descritas, que es el Rasch Score y SHE Score, ¿sí? Por lo general, ambos tienen de valor la edad, el Glasgow al ingreso, el SHE tiene que ver con el volumen, el Rasch es más clínico en cuanto a la pupila, pero realmente nos arrojan valores de mortalidad, ¿sí?, y nos direccionan la pauta. Bueno, en cuanto al manejo preoperatorio, no me voy a extender en esto porque ya lo revisamos en una charla anterior, el manejo médico del trauma craneoencefálico severo, pero es para que tener en cuenta, asegurar, pues, que tenga la cabecera a 30 grados, que si ya se descartó una lesión cervical, retirar la inmovilización, pseudoanalgesia RAS-5, si toca miorrelajación, si se va a postergar la conducta quirúrgica, usar medidas osmolares y la hiperventilación, ¿sí? Bueno, esto es importantísimo. Por lo general, como vimos, la anticoagulación de los pacientes aumenta el riesgo de hematoma subdural agudo. Entonces, es necesario cuando estamos ante una emergencia revertir estos efectos. Normalmente, los pacientes, cuando nos llegan, pues, están tomando ASA, CLOPI, antiplaquetarios o anticoagulación plena con warfarina o un inhibidor de la trombina. Entonces, lo que hacemos, si no tenemos algún reversor en tratamiento, como en el caso de la warfarina, que tenemos la vitamina K, es administrar plaquetas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la evidencia al respecto? Entonces, aquí este fue un estudio observacional, ¿sí?, en donde se tuvieron en cuenta 3 grupos de pacientes, ¿sí? Tuvieron en cuenta un grupo de pacientes que estaban todos con hematoma subdural agudo que requirieron manejo quirúrgico. Entonces teníamos un grupo que estaba anticoagulado y que requirió reversión, algún agente reversor. Otro grupo que estaba con antiplaquetarios y recibió transfusiones de plaquetas. Y aquí tuvimos 92 pacientes que no estaban anticoagulados ni tampoco con antiagregación plaquetaria. El principal anticoagulante que tenían estos pacientes era la warfarina, ¿sí? Y el antiplaquetario
principal era la aspirina o la cardioaspirina de 81 miligramos. Entonces, como observamos en este estudio, pues, observacional y en esta gráfica de barras, lo que mostró es que realmente los pacientes en cuanto a tiempo intraoperatorio fue similar los pacientes que recibieron algún agente reversor en la anticoagulación con los pacientes que no tenían ni anticoagulación ni antiplaquetarios. Pero los pacientes que tuvieron que recibir transfusión de plaquetas, eso se les prolongó el tiempo quirúrgico. Entonces, la conclusión de este estudio es que realmente una buena estrategia de reversión antitrombótica mejora el tiempo quirúrgico, ¿sí? Del paciente. Entonces, acá, en este artículo canadiense, también fue un artículo observacional. Por lo general, todos en anticoagulación son observacionales, pero en este, la mayoría de pacientes tenían comorbilidades cardiovasculares. Entonces, lo que hicieron en una muestra total de 92 pacientes, evaluaron cuál era el riesgo de iniciar la terapia anticoagulante en el contexto de una hemorragia subdural aguda. Entonces, a estos pacientes el riesgo de una nueva hemorragia fue del 41.2%, ¿sí? Y el riesgo de requerir cirugía después de iniciar la anticoagulación fue del 17.6%, frente a un riesgo de tromboembolia, ¿sí? Del 1.1% si no se reiniciaba el tratamiento hasta después de 67 días. Entonces, este tema es bastante controversial, pero toca sopesar, siempre. Toca sopesar el riesgo de sangrado con el riesgo de tromboembolismo. Para eso hacemos uso de lo que es el Shatz-Bax, ¿sí? Y el Hasbled. Entonces, dependiendo del riesgo, decido iniciar o no. Acá ellos usaron, en este estudio, ellos usaron la tomografía, ¿sí? O sea, ellos sí no encontraron un hematoma subdural residual en la TAC postoperatoria, reiniciaron enseguida warfarina a dosis plena hasta obtener un INR en rango terapéutico. Pero sí observaron que había algún residuo de sangrado, iniciaron la anticoagulación fue con enoxaparina a dosis plena, con un TAC control en 72 horas. Sin el TAC control no había evidencia de resangrado, ellos iniciaban terapia puente con warfarina hasta obtener un INR terapéutico. Bueno, aquí tenemos las indicaciones de manejo quirúrgico, estandarizados por la Brain Trauma Foundation. Entonces tenemos las indicaciones de cirugía con un nivel de evidencia 3 sería 1, que independiente del Glasgow, que el espesor sea mayor de 10 milímetros, que me desvíe la línea media más de 5 milímetros, requiere cirugía. Si no presenta estos dos criterios, hay que hacer uso de 1, el Glasgow si baja 2 puntos durante la observación neurológica, si hay alguna alteración pupilar o si la PIG está mayor de 20. Y lo otro es que todo paciente con hematoma subdural agudo y Glasgow menor de 9 sería indicador de monitoreo de PIG. El tiempo de cirugía. La recomendación es que sea tan pronto como sea posible, pero como les explicaba está la regla de los 4, que es antes de las 4 horas del trauma, pues sabemos que la mortalidad va a ser del 30%. Ya después de las 4 horas la mortalidad va a ser del 90%. Y adicionalmente en esa serie de casos que le comentaba del 81, dieron un dato que sí, el Glasgow era menor de 4, no, era mayor de 4, y si operaba antes de las 4 horas, la mortalidad podía ser de 2/3, es decir, un 60%. Entonces, eso los dejo allí. Lo otro es el método quirúrgico. Lo que recomiendan, pues, es el drenaje por craniotomía, con o sin colocación de colgajo óseo.
Eso depende mucho del momento quirúrgico, pero vamos a ver qué dicen los estudios acerca de craniectomía versus craniotomía. Entonces, el año pasado sacaron este estudio, publicaron este estudio de corte observacional, fue prospectivo, ¿sí? Y en este estudio compararon la efectividad de una craniectomía descompresiva versus una craniotomía, ¿sí? Entonces, evaluaron 336 pacientes que requirieron cirugía, de los cuales 91 fueron descompresivas, 245 fue craniotomía. Esto fue multicéntrico, entonces aquí en esta gráfica de barras, lo que observamos es la proporción entre craniotomía descompresiva, que fue mayor, versus, craniotomía descompresiva, que fue menor, versus craniotomía, que fue mayor, ¿sí? En cuanto a frecuencia, a elección. Entonces, ¿qué resultado nos arrojó este estudio de corte observacional? Que no hubo un mejor resultado en cuanto a la funcionalidad, ¿sí?, de la craniotomía descompresiva versus la craniotomía, pero sí se asoció a más complicaciones, ¿sí?, con una mortalidad muy similar en ambos grupos. Entonces, lo que ellos recomendaron, los autores, lo que recomendaron es que debe elegirse descompresiva primaria si no es posible reposicionar el colgajo óseo por edema cerebral, una situación que se evidencia en el momento de la intervención. Este estudio observacional se hizo casi que al tiempo que el RESCUI, ¿sí?, que es este. Realmente este estudio, ¿sí?, fue publicado, hubo una última publicación el año pasado, que es un estudio clínico aleatorizado, multicéntrico, ¿sí?, en el que, ya veremos acá, sí. Permítame. Listo. En el que se dividieron dos grupos, ¿sí? Un grupo, como vemos acá, de pacientes con craniotomía, que fue en total de 228, y otro grupo de craniotomía descompresiva, que fueron 222, ¿sí? 222 pacientes. Y de este estudio se evaluó el goce a los 6 meses y a los 12 meses. Entonces, pero el principal punto de investigación era el goce a los 12 meses. Entonces, lo que observaron en cuanto a los dos grupos es que no hay diferencias, ¿sí? Realmente no existe diferencia en la parte funcional, tanto la craniotomía descompresiva como la craniotomía para drenaje de hematoma subdural agudo. Pero sí observaron de que en cuanto a requerir cirugías o complicaciones de la herida quirúrgica, vemos que fue mayor las complicaciones de la herida en el grupo de craniotomía descompresiva, y la craniotomía requirió por lo general nuevas intervenciones, ¿sí? Entonces, pues eso es con relación a este estudio. La técnica quirúrgica de la craniotomía, pues bueno, tenemos el paciente en decúbito supino con la cabeza girada a 45 grados, contralateral a la lesión. Lo que hay que intentar es hacer una incisión lo más extensa que se pueda, ¿sí?, elevar el colgajo miocutáneo que nos logre exponer el área de craniotomía. La recomendación son 12 centímetros, ¿sí? En algunos estudios recomiendan de 13 a 15 centímetros. Y realizar el número de trépanos que sean necesarios, ya sea para demarcar el borde medial y posterior de la craniotomía. A nivel medial, pues se recomienda que sea a 2 centímetros del seno sagital superior, y una vez hecho el número de orificios o trépanos serán los necesarios, ¿sí? 3 a 5. Y ya la parte de la escama del temporal se recomienda que se realice con gubia. Posteriormente, la apertura de la dura madre se puede realizar en forma de U, como en la gráfica,
o en cruz, ¿sí? Una vez ya expuesto el hematoma, se hace el drenaje, ¿sí? Con irrigación continua. En cuanto a la irrigación, hay evidencia que soporta que debe ser con solución salina a temperatura corporal, ¿sí? Tiene menor riesgo de recurrencia que una solución salina a temperatura ambiente. Y aspiración, ayuda con pinzas, espátulas, se logra drenar el hematoma, se verifica la hemostasia con pinza bipolar y se puede realizar puntos de tracción dural para evitar hematoma epidural o colección epidural. Listo. Entonces, una vez tenemos expuesto el cerebro, que ya estamos verificando si hay lesiones primarias del trauma o secundarias, es cuando decidimos si colocamos, reposicionamos el colgajo óseo o no. En el caso que decidamos, porque hay mucho edema cerebral, no reposicionar el colgajo, lo que recomiendan es que no se debe afrontar la dura madre, se coloca encima del cerebro los bordes, ¿sí? De la dura, se coloca una capa delgada de Sorgicel y se cierra por planos. Si se decide reposicionar el colgajo, recomiendan hacer la duroplastia, ya sea autóloga o heteróloga, y pues el cierre por planos. Lo importante en este tipo de paciente es no prolongar el tiempo quirúrgico. Si una duroplastia se va a demorar mucho tiempo, no se realiza. Realmente el paciente debe ir a una unidad de cuidado neurocrítico para hacer el monitoreo, ¿sí? Invasivo y continuo. Entonces, eso no se puede retrasar. Bueno, aquí vemos a color cómo se vería un hematoma subdural agudo. En este caso, hicieron hemostasia con las pinzas de Ranis y bueno. Bueno, aquí vemos el área de craniotomía. La recomendación son 12 centímetros mínimo de diámetro. Y debe ser fronto, parieto temporal, ¿sí? Lo más que se pueda. Muy extensa. Bueno, en cuanto a resultados, ¿qué tenemos? Mortalidad en edad avanzada, 60%. Y como ya vimos, pacientes anticoagulados, la mortalidad puede llegar al 90, al 100%. Recuperación funcional, un 19%, pero depende mucho del tiempo quirúrgico, ¿sí? Y las convulsiones posoperatorias pueden ocurrir en un 9% de los casos. La mortalidad cuando el paciente tiene una PIC menor de 20, antes de la cirugía es del 40, pero cuando ya es por encima de 45 realmente no sobrevive. ¿Listo? Y dependiendo del Glasgow al ingreso, vamos a tener que un Glasgow de 3, mortalidad del 90. Y si es de 6 a 7, pues es la mitad, 51% de mortalidad, con sobrevida funcional, 44%. Aquí, pues, hay unos casos especiales de hematoma subdural agudo que vale mencionar. Entre esos tenemos el hematoma interhemisférico, que es una entidad, pues es una colección subdural entre los dos hemisferios y que cuando la observamos es principalmente en niños y hay que sospechar que no haya algún tipo de abuso, ¿sí? Pero también puede ocurrir en adultos, en pacientes con ruptura aneurismática o en pacientes que hayan tenido de pronto cirugía o abordajes al cuerpo calloso. Esto, el manejo de este tipo de hematomas es expectante en los pacientes que son asintomáticos o con síntomas leves, ¿sí? Con seguimiento tomográfico. Pero si el paciente es sintomático, se sugiere hacer una craniotomía parasagital con mucha precaución por el seno sagital superior y el riesgo de infarto venoso. En la otra entidad sería el hematoma subdural tardío, que es cuando el paciente tiene trauma, le hacemos una imagen inicial, no tiene ninguna lesión, pero en una imagen control aparece la colección subdural. Se maneja igual que todos los subdurales agudos. Y por último, los niños. En los niños pasa algo, de que ellos en la edad de los 6 meses, 12 meses, que empiezan a sentarse, a dar los primeros pasos, pues tienden a tener más traumas.
Y en el momento que hacen un hematoma de este tipo, la clínica es que lloran inmediatamente y a la hora máximo hacen una convulsión generalizada. Entonces, por lo general, ese tipo de trauma no se asocia a fracturas, pero hay varias series de casos en donde hay fracturas y hemorragias retinianas, en donde hay que descartar pues, violencia o abusos. Entonces, aquí traje un caso que operamos en Kennedy con el doctor Sánchez, ¿sí? De un niño recién nacido, pero que tenía 2 días de vida y que fue un parto instrumentado, ¿sí? Tenía estigmas de trauma en cuero cabelludo y se observaba una colección en el polo temporal derecho y la colección subdural adyacente. Entonces, es muy frecuente también ver este tipo de hematomas en cavidades previas llenas de líquido, o sea, que curse con un quiste aracnoideo que sangra. Entonces, este niño, pues aquí vemos la dura madre tensa, ¿sí? Y el hematoma subdural agudo, que se drenó por craniotomía. Y otro caso a tener en cuenta son los hematomas subdurales espinales. Este es un caso de un chico joven que consultó por una colecistitis y le iban a hacer colelat, pero con la anestesia pues, regional o la punción espinal hizo un hematoma subdural agudo que tocó drenar por la laminectomía. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Es muy inusual, pero se puede presentar. Entonces, hematoma subdural crónico. Entonces, el hematoma subdural crónico pues, es una entidad que ha venido en aumento a medida que la población envejece, ¿sí? Entonces, está definido como ese hematoma licuefacto que está en el espacio subdural y que tiene una membrana externa muy característica y que ocurre al menos 3 semanas después del trauma cráneoencefálico. Sin embargo, en menos del 50% de los pacientes se describe un traumatismo. Son bilaterales en el 20 al 25% de los casos y el espesor del hematoma tiende a ser mayor en los pacientes con atrofia. Clásicamente se ha descrito como ese líquido oscuro de características de aceite de motor que no coagula. Otros le dan color café, vino o porto. Bueno, la incidencia no se conoce muy bien, pero hay una tasa anual estandarizada que es de 39 pacientes por cada 100.000 habitantes. Y como dije, esto va a tender a aumentar a medida que la población envejece y que los tratamientos con anticoagulantes o antiagregantes son mayores. Los factores de mayor riesgo serían una edad mayor, consumo de alcohol masculino, uso de anticoagulante antiplaquetario, alguna enfermedad neurológica que conduzca a atrofia, como la enfermedad de Alzheimer, o alguna enfermedad sistémica que también pues produzca atrofia, como la enfermedad hepática y renal. Paciente en diálisis, paciente con desproporción craneocerebral. ¿Esto a qué se refiere? Aquellos pacientes con hidrocefalia que le colocamos sistemas de derivaciones, ventrículo peritoneal, pueden desarrollar después, o bueno, cualquier sistema de derivación puede presentar este tipo de hematomas. También condiciones asociadas a presión intracraneal baja, como drenaje lumbar de líquido cefalorraquídeo, hipotensión intracraneal, punción lumbar, anestesia espinal, como ya vimos, y cirugía espinal complicada con desgarros durales que producen las fístulas durales. Tuvimos un caso a nivel espinal y producen hipotensión endocraniana. Bueno, para entrar en la fisiopatología y etiología del hematoma subdural crónico es importante repasar las capas de la dura madre. Tenemos que la dura madre tiene 3 capas, la capa periostea, la meningia y el borde dural o las células del borde dural, ¿sí? Estas son las 3 capas de la dura madre que están en contacto con las células de la barrera aracnoidea, la aracnoide trabecular y seguiría la pía madre. Entonces, como vemos, aquí hay unos punticos verdes que hace referencia a la cantidad de colágeno, ¿sí? Vemos que la dura madre en la capa periostea está llena de colágeno. Sin embargo, en las células de borde dural no hay colágeno,
vemos que estas células alargadas están unidas por desmosomas, ¿sí? Pero no tiene tejido conjuntivo a su alrededor. Entonces, es aquí donde por lo general se produce el hematoma subdural, ¿sí? No, por lo general no, siempre se produce pues en esa parte. Realmente esa es la zona laxa en donde se puede perder como la unión, ¿sí? Y además esa zona es avascular. Vemos que la principal irrigación de la dura madre viene de la arteria meningia media, que ya veremos más adelante, y las ramas terminales, pues poco irrigan esta capa. Entonces, cuando nosotros hacemos la craniotomía, hacemos la durotomía, hacemos se logra ver ese plano de separación, es a través de esta capa. Entonces, como ya hemos mencionado, tenemos varios factores predisponentes de hematoma subdural crónico. Uno, la hemorragia por venas puentes, que eso, o también por vasos arteriales corticales o por contusiones, como vimos, que conllevan a un hematoma subdural agudo y evoluciona a un hematoma subdural crónico. Está la otra forma, que es que haya un desgarro de esta capa, ¿sí? Pero este desgarro muchas veces se presenta sin algún trauma de alto impacto. En pacientes de edad pues avanzada, solamente con actividades diarias como toser, hacer algún esfuerzo físico, eso se puede desgarrar, ¿sí? Y como sabemos, la dura madre pues viene del mesodermo, ¿sí? Embrionario. Y resulta que es el mismo linaje de la dermis. Cuando yo tengo una abrasión, ¿sí? En la dermis, me va a ocurrir un proceso cicatricial. Lo mismo ocurre acá en la dura madre. Una vez esto se separa, va a haber un proceso de granulación y de cicatrización, que es lo que me va a formar la membrana externa y en últimas la colección subdural. Entonces, esa es la otra etiología. Y pues los factores que ya mencionamos, como la atrofia, enfermedades neurodegenerativas, desproporción craneocerebral, me conllevan, si el paciente tiene de base un higroma subdural, entiéndase por higroma una colección de líquido cefalorraquídeo, puede que al desgarrarse esta capa y haber comunicación de ese espacio del higroma, va a haber una fuga de líquido cefalorraquídeo hacia este espacio. Entonces, puede que me conlleve, o sea, que pues la persistencia de un higroma subdural conlleve a una colección como tal, o un hematoma subdural crónico. ¿Listo? Bueno, esto pues apoya mucho esa teoría, en donde pues mencionan a un paciente de 67 años, 27 años, que sufrió, pues que fue arrollado por una bicicleta, tuvo un trauma leve, no perdió la conciencia, le hicieron TAC donde no se evidenció ninguna colección, sí unos higromas frontales, y el paciente a los 67 días del trauma consulta sí por cefalea, alteración para la marcha, le hacen un TAC y se ven estas colecciones isodensas bilaterales, ¿sí? Este es otro caso, este sí ya era un paciente de mayor edad que sufrió caídas de su propia altura y a los 20 días el paciente ingresa por cefalea, alteración de la conciencia, alteración de la marcha y se ven estas dos colecciones. Pero de presidente tiene la atrofia, ¿sí? Y higromas. Está la otra teoría que es realmente si hubo un hematoma subdural agudo, como este abuelito de 90 años, anticoagulado con warfarina, y que en la evolución tomográfica se logra ver cómo al día 27 ya se observa una colección hipodensa, ¿sí? Por evolución del hematoma subdural agudo. En cuanto a la fisiopatología, es muy interesante. Como ya mencioné, acá tenemos la membrana interna del hematoma subdural crónico, que suele ser muy delgada, cuestiones de micras, 10 micras de grosor.
y la membrana externa, que es más gruesa. Esta membrana externa, como dije, se forma después de que hay alguna disrupción de la integridad de esa capa, ¿sí?, de las células del borde dural. Y con el proceso de cicatrización, como se cicatriza la dermis, comienza a haber un proceso de granulación. Entonces, esta membrana externa comienza a tener un proceso de neovascularización. Forma unos capilares de forma muy sinusoidal, con fenestras, que permite la diapédesis de todo lo que es neutrófilos, linfocitos, macrófagos, eosinófilos, y comienza a haber una liberación de citoquinas e interleuquinas proinflamatorias, que van a ser toda la cascada que incluye liberación de factor de crecimiento endotelial, la 3-fosfatoinositolquinasa, que todo esto me va a aumentar el óxido nítrico y la permeabilidad capilar. Entonces, adicional a todo este proceso proinflamatorio, está ocurriendo un proceso en cuanto a coagulación y fibrinolisis. Entonces, tenemos el coágulo que va a evolucionar, ¿sí?, va a sufrir un proceso de fibrinolisis, aumentando los productos de degradación de fibrinolisis, que están aumentados en ese líquido subdural. ¿Listo? Y todo esto me va como a perpetuar el proceso, porque resulta que estos neovasos, ¿sí?, que están formados, que son una capa de endotelio muy delgada, van a sufrir sangrados, ¿sí?, rupturas, ¿sí?, y todo eso por el aumento de la permeabilidad y motivados por todos los factores de degradación de la fibrina. Entonces me va a aumentar el sangrado y otra vez vuelve el proceso. Se han encontrado casi 92, 84 biomarcadores, pero realmente los más frecuentes encontrarlos es la interleuquina 8, una neurotropina 3 y también este factor neurotrópico derivado de las células gliales. Se han encontrado más que todo en el subtipo trabecular. Ya veremos esta clasificación de Nakaguchi. Aquí vemos un espécimen, pues, anatomopatológico de un hematoma subdural, donde se ve microsangrados agudos, la dura madre y sangrado, pues, crónico. Este es un corte histológico de la membrana externa, donde se ve todos estos punticos, tejido de granulación. Todo es tejido de granulación cuando hay un proceso inflamatorio. Y se ve sangrado, ¿sí? Se ve sangrado en la capa. Aquí vemos cómo desvía la línea media, el efecto de masa que tiene el hematoma subdural. Entonces, acá estamos viendo una tinción. Bueno, en la imagen A estamos viendo la capa, la membrana externa, y en la B la membrana interna. Y esta es una tinción que se llama tricrómico, en donde nos deja ver en azulito el colágeno, ¿sí? El colágeno que hay a nivel de la membrana externa e interna. Y en rosadito, pues los vasos, ¿sí? Los vasos sanguíneos. Vemos que cuando, o sea, si queremos estudiar más los vasos sanguíneos a nivel de estas capas, podemos usar la inmunistoquímica, y fue lo que usaron en este estudio. En este estudio usaron unos marcadores, el CD31 en esta parte y el CD34. Esos son unos marcadores específicos de la membrana endotelial, ¿sí? Entonces, fue tan selectivo que lo que se observa es que el P31 se vio más marcado, lo marroncito se ve mayor en la capa interna, ¿sí? Se ve muchos más vasitos microcapilares muy chiquitos en la membrana interna, y los de la membrana externa son más grandes, ¿sí? Pero en el marcador CD31 se ve que hubo mayor marcación endotelial en comparación al CD34. Entonces, ¿esto qué sugiere? Esto sugiere la hipótesis de que hay preexistencia de un higroma, ¿sí? De un higroma que conlleva una neovascularización temprana de la membrana interna, ¿sí? Y conlleva a toda la liberación del factor de crecimiento endotelial y todo el proceso neoformativo de la membrana externa y de inflamación o sangrado. La presentación clínica realmente es muy heterogénea. Los principales síntomas pueden ser cefalea, alteración de la marcha,
pero realmente la alteración de la conciencia es muy poco frecuente en el hematoma subdural crónico, ¿sí? A diferencia del agudo, vemos que acá el Glasgow en el 80% de los casos está por encima de 13. Había una escala que miraba como el grado neurológico que se usaba, que era el Mark Wilder, pero realmente es muy inespecífica. Entonces, lo que se suele hacer es una combinación del Glasgow con el déficit focal y funcionalidad, sí, mediante ranking modificado. Entonces, todo esto nos permite ver como de forma integral al paciente y tomar una conducta. El subdural puede ser asintomático en el 20 a 30% de los casos. El base diagnóstico es la tomografía. Acá la resonancia pierde un poco de validez, excepto si se desconoce la etiología o hay un diagnóstico diferencial, pues diferente. Bueno, ya vimos las características radiológicas, pero en cuanto al diagnóstico diferencial, es importante mencionar al higroma como tal, sin hematoma, y el empiema subdural. Justo en Kennedy tuvimos este caso del fin de semana pasado de un paciente con 37 años, fiebre, dolor de cabeza, hemiparesia derecha y afasia. Y nos pasan la interconsulta por esta colección subdural. Si vemos con más detalle el TAC, logramos ver que los senos pues, frontales estaban algo ocupados. Efectivamente lo llevamos a cirugía y nos encontramos con el doctor Hernández un empiema, ¿sí? Un empiema subdural. Como vemos, salida de material purulento, ¿listo? Eso hace parte del diagnóstico diferencial, pero toca hacer uso de la clínica. Aquí vemos, hicimos una craniotomía de 5 centímetros, pues hicimos la durotomía y expusimos pues la corteza. Entonces, Nakaguchi en el 2001 hizo este sistema de clasificación del hematoma subdural crónico. Entonces tenemos que él lo clasificó dependiendo de las características tomográficas. Entonces, con base en eso, hizo una tasa de recurrencia dependiendo de las características. Entonces, tenemos que está el tipo homogéneo, que es este, en el que se observa una colección ya sea isodensa, hipodensa o hiperdensa homogénea, ¿sí? Este tiene una tasa de recurrencia del 15%. Seguiría el laminar, que es el que observamos una colección hiperdensa en la membrana interna, ¿sí? Del hematoma. Este tiene una tasa de recurrencia del 19%. El hematoma que es separado es ese que se ve una hiperdensidad posterior y una hipodensidad anterior. Este es el que mayor tasa de recurrencia tiene, con un 36%. Y el trabecular, aunque parece algo irracional, es el que menos tasa de recurrencia tiene, un 0%. También lo clasificó según la localización, como tipo 1, tipo 2, para las convexidades, si es frontal, tipo 1, si es frontoparietal, tipo 2, y para la base de cráneo también tipo 1, tipo 2, tipo 1 si es en la base frontal y base frontal o si es frontotemporal tipo 2. Y el tipo interhemisférico. Entonces, él lo que describió es que el trabecular y el tipo convexidad serían los que menos tasas de recurrencia tienen. Y el que es separado y el que se encuentra en la base de cráneo son los que mayor tasa de recurrencia tienen. Entonces, acá les dejo este cuadrito resumen de las características. Aquí vemos uno homogéneo isodenso, uno laminar, separado, trabecular y separado, que es lo que hace el efecto hematocrito que muchas veces describimos, ¿sí? La hiperdensidad posterior e hipodensidad anterior. Bueno, en cuanto al manejo, tenemos que, importante, corregir la coagulopatía y trombopatía. Para aspirina, de 4 a 6 días está descrito, para clopidogrel, 7 a 10 días, ¿sí? Hay un tratamiento adyuvante en el que se ha hecho varios estudios, que sería la dexametasona,
Se han realizado revisiones sistemáticas en el 2019, estudios clínicos aleatorizados en el 2020 y por último se hizo este estudio clínico que fue el DEXA Trial el 2023. Realmente con este último estudio literal se tuvo que suspender porque este estudio comparaba el uso de dexametasona únicamente versus cirugía. Y pues los resultados fue que aumentó la morbimortalidad y las complicaciones en los pacientes que recibían tratamiento con dexametasona únicamente. El manejo de anticrisis, pues es muy debatible, pero toca estudiar los factores de riesgo, ¿sí? Para el hematoma subdural agudo, si yo le realizo una craniotomía, el Glasgow posterior a la cirugía en las 24 horas es menor de 9, tiene alto riesgo de convulsiones. Y si yo lo opero con un Glasgow menor de 8, también tiene riesgo de convulsiones en el hematoma subdural agudo. En el crónico, si es un paciente con alcoholismo, que llega con alteración de la conciencia, o que el hematoma es de tipo trabecular o que tiene densidades mixtas, tiene riesgo de convulsiones. Hay otros estudios que también soportan las estatinas, el uso de ácido tranexámico, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Y en conclusión, el manejo conservador, es decir, no quirúrgico, lo reservamos mucho para los pacientes asintomáticos con una colección pequeña o pacientes que tienen una clase funcional muy baja con múltiples comorbilidades en los que yo puedo hacer, en que pues la cirugía, los riesgos de la cirugía no superan en beneficios, ¿sí? Entonces, aquí dependiendo de la fisiopatología, pues son los estudios que se han descrito, si es dirigido al proceso inflamatorio, a la neovascularización o a la coagulación, se usaría el ácido tranexámico, pero ya veremos cada uno. Entonces, bueno, aquí tenemos el estudio, el trial, el DEXA Trial, que realmente fue publicado el año pasado, ¿sí? Y realmente se suspendió, o sea, tocó suspender el estudio porque lo que evidenció es que en aquellos pacientes que le administraron dexametasona durante 19 días, ¿sí? En esta posología, es decir, de esa 8 cada 12 durante los primeros 4 días, disminución gradual hasta suspender en el día 20, en estos pacientes vieron cómo en cuanto a funcionalidad les fue peor al grupo de dexametasona versus a los que requirieron cirugía. Y los eventos adversos, ¿sí? Los eventos adversos fueron mayores en el grupo de la dexametasona versus cirugía. Entonces, pues la conclusión es que no, la dexametasona se asoció a mayores complicaciones y mayor probabilidad de cirugía posterior, ¿sí? Entonces, se desaconsejó. Lo otro en cuanto a las crisis, ya lo mencioné, no voy a entrar en detalles, pero es tener claro si el paciente tiene factores de riesgo para convulsión, ya sea para hematoma subdural agudo o crónico. Y lo que sí se ha visto es que aquellos pacientes que convulsionan después de un hematoma subdural son los que tienen mayores riesgo de mortalidad y peores resultados clínicos, o sea, coma y muerte en aquellos pacientes que presentan crisis. Bueno, en cuanto al ácido tranexámico, pues este fue un estudio, este fue una corte, ¿sí? Una corte retrospectiva que se hizo en una población japonesa y lo que hicieron fue evaluar aquellos pacientes que requirieron por un trépano, drenaje hematoma subdural y lo siguieron a 6 meses. Y tomaron algunas otras covariables 2 meses previos a la cirugía. Y lo que observaron, bueno, la cantidad de pacientes realmente iniciales fueron 473 que recibieron tranexámico y control 6.174. Hicieron un ajuste de propensión de relación 1 a 1 y lo que encontraron es que los pacientes que recibieron tranexámico tuvieron menos riesgo de una segunda cirugía, de repetir cirugía. Pero en cuanto a muerte y trombosis, no hubo diferencias entre los dos grupos. La dosis que usaron en estos pacientes fue de
en promedio de 750 miligramos dosis día. Más de 2 gramos no usaron por el riesgo de presentar crisis. Bueno, acá, la atorvastatina realmente no tiene estudios aleatorizados ni estudios de no inferioridad, pero hay algunos estudios observacionales, como es este caso, en donde tomaron como una corte de 53 pacientes, un grupo de 53 pacientes, y 30 tenían atorvastatina 20 miligramos a dosis muy bajita, 20 miligramos al día durante 8 semanas. Y el grupo control, que fueron 23, pues sin atorvastatina. El resultado que arrojó este estudio es que realmente no hubo ninguna diferencia en cuanto a la tasa de recurrencia, ¿sí? Pero en las gráficas, a los 3 meses, con una P menor de 0.05, vieron que el volumen del hematoma disminuyó, ¿sí? En el grupo que recibió atorvastatina. Y en cuanto a la funcionalidad medida con Bartel, el grupo control tuvo mejor resultado, el grupo de la atorvastatina tuvo mejor resultado que el control. Entonces, en cuanto a la embolización ¿tenemos tiempo, profe? ¿Como 10 minutos? Sí, ya terminémoslo, gracias, sí. Ok. Entonces, en cuanto a la embolización de la arteria meningia media, que es uno de los tratamientos que se ha venido empleando del 2000 para acá, tenemos esta revisión sistemática y este metaanálisis que muestra en 9 estudios cómo este tipo de tratamiento es superior al manejo convencional cuando voy a tratar fallas del tratamiento inicial, de la craniotomía o del craniostomía. Y también es superior cuando voy a hacer una cirugía de rescate o intento resolver completamente el hematoma, ¿sí? Entonces, tenemos indicaciones puntuales de la embolización. Como ya mencioné, la irrigación de la dura madre viene de la arteria meningia media, rama de la carótida externa, de la maxilar interna y de la porción proximal. Entonces, tenemos que esta opción estaría para aquellos pacientes pausisintomáticos, es decir, con unos síntomas muy leves y que no son candidatos a cirugías por las comorbilidades, o aquellos pacientes que ya los operé, tienen riesgo de recurrencia y para prevenirla están bajo algún tipo de medicación adyuvante que vimos, entonces puedo darles esta opción. La otra sería para aquellos que ya tienen una recurrencia y tienen riesgo de hacer apariciones refractarias. Y por último, aquellos que después de la segunda cirugía tiene riesgo de recurrencia, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, un paciente de 65 años con un hematoma subdural crónico, con efecto de masa tratado con embolización y se ve una resolución completa del hematoma después de la embolización. Este resultado se evidenció en una tomografía al 3er mes, o sea, a los 90 días del tratamiento. Realmente no es inmediato. Lo que encontré es que puede ser de 3 a 4 meses el resultado y algunos hasta 1 año. Entonces, aquí observamos una arteriografía en una visión frontal y lateral, y lo que señalan con esta flecha es la entrada de la arteria meningia media a la base del cráneo a través del agujero espinoso, y se logra ver la división de las 2 ramas, una rama frontal y una parietal, ¿sí? La rama frontal lleva toda la irrigación de la parte anterior del cráneo y la mitad de la base del cráneo media. Y la parietal irriga todo lo que es el cráneo posterior, pero supratentorial, y la mitad posterior de la fosa craneal media. Entonces, aquí vemos una arteriografía selectiva de la arteria meningia media, preembolización, y acá sería postembolización, ¿sí?
Hay muchos estudios de el tipo de, si se usa líquidos, partículas líquidas de tipo ONIS, bueno, pero realmente no existe diferencias entre uno u otro. Lo que sí es que hay que tener en cuenta pues las variaciones vasculares en cuanto a anastomóticas, de la meningia media con la oftálmica, entonces hay que estar pendiente de eso. Entonces, manejo quirúrgico. Hay 3 opciones quirúrgicas descritas. No hay estudios de no inferioridad una de la otra, pero sí está descrito las tasas de recurrencia y morbimortalidad de cada una. Entonces, aquí estamos observando el planeamiento quirúrgico para un drenaje hematoma subdural por medio de 2 trépanos, ¿sí? Uno frontal y uno parietal. Entonces, tenemos la craniotomía convencional, el twist drill o taladro y el trépano. Entonces, este twist drill es una craniotomía pequeña, menor de 5 milímetros, que se hace a la cabecera del paciente, ¿sí? Se puede hacer con anestesia local, la evacuación es pasiva, eso toca que se use sistemas de presión negativa evacuatoria, no permite un uso endoscópico por el tamaño de la craniostomía. Acá tenemos el trépano convencional, que lo que describe es que de 14 milímetros el tamaño, ¿sí? Hasta 15 milímetros el tamaño. Se puede hacer con local, disminuye la tasa de complicaciones en aquellos pacientes con múltiples comorbilidades cardiovasculares, o se puede hacer con general. Requiere una evacuación activa que, pues, incluye una irrigación continua con solución salina normal a temperatura corporal, o se ha descrito el uso de líquido cefalorraquídeo artificial, que pues yo no he visto usar acá. Lo otro sería la craniotomía, una craniotomía de 3 a 5 centímetros, que hacer la durotomía en X, hacer todo el drenaje del hematoma, irrigación continua. En todas estas 3 opciones se puede dejar un drenaje, ¿sí? Un drenaje postoperatorio y hacer embolización de la arteria meningia media posterior a la intervención o prequirúrgicamente. Y endoscopía nos permite hacer la craniotomía y el trépano. Entonces, en cuanto a las tasas de recurrencia, la técnica que tiene mayor tasa de recurrencia, como vimos, es el twist drill, ¿sí? Por el tamaño del trépano, por lo que no se le hace irrigación. Y, sin embargo, el que mayor eficacia tiene o que menos tasa de recurrencia tiene es la craniotomía, ¿sí? Que va hasta un 6.2%. Sin embargo, la mortalidad es mayor en esta intervención en comparación al twist drill. Entonces, hay varios estudios, ¿sí? Esta revisión sistemática que compara usar el trépano versus el twist drill, realmente no mostró realmente ninguna diferencia. Usar el twist drill o el trépano, ¿sí? En cuanto a recurrencia o reoperación, pero cuando uso 2 trépanos, ¿sí? Dice que tiene una superioridad, ¿sí? En cuanto a tasas de recurrencia, usar 2 trépanos, pero no en cuanto a complicaciones, ni mortalidad, ni tasa de curación, ni duración de la hospitalización. Entonces, como les mencioné, se puede dejar DREN en las 3 técnicas quirúrgicas. La localización, si se usa subdural o si se usa subgaleal, ambas son válidas, no ninguna es superior a la otra. Sin embargo, cuando hacemos tomas o drenes subdurales, pues existe el riesgo de fallas en la técnica quirúrgica y que no se posicione el lugar en el dren en el sitio que queramos. Hay un metaanálisis, ¿sí?, que compara subperióstico, subgaleal versus subdural, y lo que muestra es que no hay diferencias significativas en cuanto a tasa de recurrencia ni complicaciones. Entonces,
no hubo ninguna diferencia en cuanto a neumoencéfalo, ni infecciones, ni convulsiones, ni mortalidad. Entonces, aquí en ese estudio diagraman cómo es la posición del subdural, ¿sí? El DREN, y cómo es uno subperióstico y cómo sería el subgaleal, ¿sí? Entonces, bueno, esta técnica también es válida. Aquí vemos que usaron 2 trépanos y que usaron un DREN, un sistema de drenaje blando, un Penrose. Este también no muestra diferencia en cuanto a recurrencia en comparación al resto de sistemas de drenaje cerrado, y también es válido emplear. Aquí estamos viendo la visión endoscópica de un hematoma subdural. Entonces, aquí una vez haciéndola, es muy útil en aquellos pacientes donde quiera visualizar los septos, donde busque lisar todo lo que es las membranas. Bueno, entonces aquí lo que observamos es la dura, ¿sí? Y esto que está grueso, como dije, la membrana externa es muy gruesa, casi 10 milímetros. Y acá vemos la membrana interna, ¿sí? Que es más delgada, está algo tensa. Y posterior a abrir esta membrana interna, lo que observamos es la corteza, ¿sí? Es decir, este caso, el paciente tenía coexistencia de un higroma, ¿sí? Y un hematoma subdural crónico. Acá este es otro paciente, ¿sí? En donde en asterisco negro se ve la membrana interna engrosada y se ven unos septos fibrosos. ¿Listo? Esta sería una visión endoscópica. Como dije, lo que muestra superioridad es la irrigación con temperatura corporal de solución salina, ¿sí? En comparación a la temperatura ambiente. Y ya por último, los cuidados postquirúrgicos. La recomendación del reposo en cama plana durante el postoperatorio temprano, lo que ha mostrado es que mejora en cuanto a la recurrencia del hematoma, ¿sí? Un 2.3% versus un 19% de aquellos que se le coloca la cabecera a 30 grados, pero recientemente publicaron el Get Up Try, que lo que recomienda es una deambulación temprana del paciente para evitar las complicaciones médicas asociadas a el reposo en cama. Entonces, la ideal es que una vez retirado el DREN, pues iniciar la deambulación con ayuda de fisioterapia. La enoxaparina, comenzarla al retirar el drenaje, ¿sí? En dosis profiláctica. Y pues, como dije, iniciar anticoagulantes o antiagregantes depende mucho de el riesgo, sopesar riesgo-beneficio de tromboembolismo versus sangrado, ¿sí? Y a veces toca hacer, pues toca emplear juntas multidisciplinarias con cardiólogos, intensivistas para tomar la decisión. La recurrencia ocurre pues en toda la literatura en general, es del 10 al 29%, ¿sí? Y recurrencia se define como aquel retorno de los síntomas después de la cirugía, hasta 6 meses postoperatorios. Y los factores de recurrencia están que sean bilaterales, que use anticoagulantes preoperatorios o antiplaquetario, que tenga mala expansión cerebral, ¿sí? Una expansión menor del 40%, de 7 a 9 días posterior a la cirugía, tiene alta tasa de recurrencia, y que persista con desplazamiento de línea media o neumoencéfalo. Entonces, aquí tenemos las complicaciones asociadas al procedimiento y quirúrgicas, y no quirúrgicas, es decir, ya sea infección, tromboembolismo, infarto miocardio o accidente vascular. Pero la tasa de mortalidad del hematoma subdural crónico tratados quirúrgicamente puede llegar de un 24 a un 32%. Aquí pues traje imagen de sistemas de drenaje en países de bajos ingresos o medianos ingresos. Se puede usar un guante, he visto en varios centros que usan el guante de látex y le van cortando o amputando los dedos, o un Jackson. ¿Listo? Listo. Hay muchas áreas en las que investigar en este tema, dirigidos a técnica quirúrgica, a terapias adyuvantes,
a cuidados postoperatorios y como vimos hay muchos estudios que son muy observacionales y de no superioridad, entonces hay mucho que estudiar. Entonces eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Lorraine, muy bien, felicitaciones. Un poquito larga la charla, por lo que fueron dos conferencias diferentes, ¿no? Porque a pesar de que tengan el mismo nombre, hematoma subdural agudo y hematoma subdural crónico, son dos enfermedades muy diferentes, incluso desde la etiología hasta el manejo. Sí. Son enfermedades, a pesar de que son el mismo nombre, pero es otra cosa diferente. Quedan muchas preguntas, pues imagínense, es impresionante. Tal vez de lo que quisiera resaltar es que, como usted lo dijo, el hematoma subdural crónico es una enfermedad que es casi 4 veces más frecuentes que los tumores cerebrales, ¿no? O sea que realmente es una epidemia. Y a medida que envejece la población, más. Entonces, usted que ha trabajado en las clínicas privadas, se puede dar cuenta de que, digamos, allá se opera, es puro hematoma subdural. Hasta la mitad de los casos que se operan es hematomas subdurales crónicos y problemas de columna vertebral, o sea que realmente este tema es bien importante. En cambio, hematomas agudos los vemos es en Kennedy y en Tunal. ¿Listo? Que eso es lo que vemos allá en nuestro pan de cada día. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, quería mencionar que me llamó la atención, bueno, de lo último que habló, que la tasa de recurrencia casi 25%. No, yo no creo eso, no puede ser. No puede ser. Yo creo que la tasa de recurrencia, bueno, hay que mirar. Entonces, ¿qué es recurrencia? Yo diría que 5 o 10% por alto, ¿listo? Lo que pasa es lo siguiente. Después de que uno opere un hematoma subdural crónico, no hay que hacerle TAC posoperatorio. Solamente a los pacientes que presenten unos síntomas persistentes, que, bueno, dolor de cabeza importante o que haya un déficit neurológico de nuevo o alguna cosa que lo haga uno sospechar, por ejemplo, que el drenaje sea puro rutilante, sangre aguda, entonces uno dice, no, carambas, ¿qué pasó? De lo contrario, lo más común es que ese cerebro no reexpanda sino después de unos 10 o 15 días. De hecho, la inmensa mayoría de pacientes se mejoran normal, el 90% se mejoran inmediatamente. A los 2 días el paciente vuelve si tenía afasia, recupera el lenguaje, o si tenía hemiparesia, la recupera, o si tenía trastorno cognitivo igual. Entonces, como le digo, no se puede hablar de una recurrencia o que vuelva a aparecer el hematoma, a no ser que de verdad haya síntomas. Entonces, en general uno siempre tiene que esperar 15, 20 días a que el cerebro vuelva a reexpandir, porque es el problema del hematoma subdural, es que el paciente, pues ya son ancianos, por lo general alcohólicos, o algún problema de que el cerebro está muy atrófico y no reexpande rápido. Y me llamó esa estadística que mortalidad quirúrgica casi el 30%, caramba, no puede ser, ese dato está mal, Lorraine. No puede ser esa tasa de mortalidad, porque entonces, mejor entonces no operar a nadie. No sí, puede profe, eso lo encontré pues en Greenberg, ¿no? En la actualización, en la última. Hay que mirarlo bien con detalle, hay que mirarlo con pinzas, porque la mortalidad quirúrgica, usted mismo lo habrá vivido, o sea, es muy raro que un paciente que uno opere con hematoma subdural se muera. Sí. Es muy Yo raro. me imagino, profe, yo me imagino que eso lo sacan como un mínimo y un máximo, porque pues el mínimo es un 10%. No puede ser. Mira, en medicina, una medicación o un tratamiento que ofrezca una mortalidad de más del 10%, hay que abandonarla. No puede ser que una
un tratamiento tenga una mortalidad tan alta, ¿sí? Entonces uno dice, no, dejémoslo quieto, más bien que siga el curso natural de la enfermedad, y los hematomas subdurales crónicos se pueden curar solos, sin tratamiento de ningún tipo. Con esteroides o sin esteroides se mejoran también. ¿Listo? Sí, Entonces, o sea, el curso natural del hematoma es que también se reabsorben. Sí, o sea, un hematoma que usted no le haga ningún tratamiento, el paciente puede que con el tiempo el hematoma se reabsorba o se calcifique. Eso casi no lo vemos hoy en día porque casi todos lo manejamos. El problema es que el paciente hay que reunir ciertos criterios como pues que no esté muy sintomático por un lado, por otro lado que, eh, que el reposo no le vaya a producir una trombosis venosa profunda, ¿no? Porque el paciente de puro estar acostado le da trombosis y digamos que lo más importante es el reposo. ¿Sí? Eh, entonces, yo creo que eso hay que revisar esa estadística de mortalidad quirúrgica. Y lo otro, ahora como usted me lo mencionó, de lo de la embolización del paciente, ahora pues eso son modas también, entonces que a todos lo embolizan, a los tumores y a todas las cosas. Eso va a haber llegará el momento en que de verdad se seleccionará un porcentaje muy pequeño de pacientes que requieren embolización, pero en general, claro, si usted encuentra que tiene una recurrencia del 30%, carajo, entonces toca embolizar a casi todo el mundo profilácticamente. No, no, eso no es cierto. La embolización también tiene riesgos, ¿no? sí, sí. Fíjese que le metan a uno un trócar ahí por la ingle o por la mano y se la metan hasta el cerebro, eso tiene riesgos y un catéter metido, un cateterismo puede producir trombosis, puede producir se le suelta una placa de ateroma y le da una complicación bien grave. Entonces, como cualquier cateterismo, es riesgoso. Eh, bueno, hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Lástima que sea tan tarde. Bueno, dejámoslos aquí. Solamente quería decir eso. Me parece que de Lima quería decir algo. Andrés o el doctor Zorro, por favor. Gracias. Un par de comentarios muy rapiditos, ¿no? Porque sí, yo sé que ya es un poquito tarde. Bueno, Loren, muchas gracias, muy interesante la charla. Entre unos 20, 30 minuticos tarde porque estaba acá ocupado, pero pues escuché como una hora de charla igual. Yo solo quería comentar un par de cosas, no sé si lo habrás mencionado porque como te digo, entré algo tarde, pero por ejemplo, un aspecto que me parece interesante en este tema, sobre todo el agudo, es esto de la craneotomía versus cranectomía, pues como tú mencionaste, se han hecho varios estudios, resultados en relación con lo que ya te habías mencionado. Algunos estudios muestran que aparentemente les iba peor a las de cranectomía, pero pues algunos autores dicen que esto hay que analizarlo con mucho detalle porque en general, pues por intuición, el neurocirujano cuando hace cranectomía suele ser porque la lesión es más grave, porque hay más edema, porque ve que se sale el cerebro y todo lo demás, y pues en ese contexto es un paciente que de entrada tendría relativamente más riesgo de tener algunas complicaciones que el otro no. Pero algo que en algún momento leí y que pues también he escuchado a algunos neurocirujanos con experiencia, es que, por ejemplo, los pacientes que asociados al hematoma subdural tienen contusiones importantes, lesiones cerebrales importantes, o que cuando uno hace la medición de la desviación de la línea media, esta desviación supera de forma significativa el grosor del hematoma, lo que te sugiere que esa desviación está mediada en buena parte también por edema cerebral. Esos dos grupos de pacientes, tú puedes predecir que probablemente se van a beneficiar de una craniectomía, porque pues el problema no solamente es el hematoma, sino por ejemplo el edema y todo lo que subsigue a estas contusiones cerebrales y demás. Eso es importante tenerlo en mente porque tú sabes que la craniotomía, pues tú lo mencionaste, 5 o 6 centímetros, se quedaría corta para una cranectomía. Entonces, en estos pacientes uno puede hacer una cranectomía o una craniotomía, digamos, amplia, generosa, teniendo en mente que es un paciente que probablemente lo vas a dejar sin hueso. Entonces, esas son dos cosas que, como en la práctica ya real, le pueden ser útiles a uno. En relación con la recurrencia, sí, de acuerdo con el profe, también me llamó bastante la atención. Supongo que pues, a veces los libros tienen eso, lo que tú dices, ponen como el valor mayor que se encuentra en algunos estudios, pero realmente la recurrencia en el crónico se ha establecido entre un 3 y sí hay estadísticas que hablan del 25-30%, pero eso era sobre todo cuando no se hacía o no se dejaba el DREN y no se hacía lavado. Con estas dos técnicas, la recurrencia realmente bajó a menos del 10 al 5%, menos del 5% en la mayoría de las series. Entonces se supone que si uno deja un DREN de 24 a 48 horas y hace el lavado, y pues aparte de eso siguen las demás recomendaciones, la recurrencia debe ser muy baja, en realidad menor del 5% en la mayoría de las series.
Cuando no se hacía todo eso, la recurrencia acumulada al año era de más o menos el 15%, con algunas series que mostraban así el 25, 28%. Entonces, seguramente de ahí salió la información que pues tú mencionaste. Bueno, quería comentar esta par de cositas como datos extra, pero muy, muy chévere la charla, Lore. Muchas gracias. Lo que pasa es que ese dato de recurrencia, ese dato lo dicen los textos en base al estudio de Williams y colaboradores, un estudio de Neurocritical Care del 2003. Y ese es el estudio más grande que se ha hecho y son como 1.200 pacientes y se evaluaron las tres técnicas, craniotomía, twist Riley y Burnhall. Y el resultado fue 30% de recurrencia, pero para Burnhall fue alrededor de 15%, que es lo que nosotros manejamos. Para twist Riley sí fue como alrededor del 50%. Entonces creo que el dato es común, pero es en base a ese estudio. Sí. Buenas noches. Profesor Zorro. Buenas noches, profe. No, muy buena la charla, pero muy extensa. Es que de cada patología se puede hacer un libro, de subdural agudo y de subdural crónico. Pero así para comentar, Eh, o sea, lo que yo trato de transmitir y enseñarlo a los residentes, a los neurocirujanos jóvenes, es cuándo no operar un hematoma subdural agudo. No todos los subdurales agudos son quirúrgicos. Tengan en cuenta pacientes con Glasgow muy bajo, 3, 4 y 5, y pupilas dilatadas son pacientes que es muy, muy complicado que salgan adelante, ¿sí? Eso ya lo hemos hecho, ya lo hicimos, ya operamos subdurales agudos en Glasgow 4 y son pacientes que van a quedar en un estado vegetativo, van a quedar en muy malas condiciones para la familia y para la sociedad, ¿sí? Cuestiones en revisen, miren bien el TAC, porque lo que tú mostraste en la resonancia hay que pillarlo o tratar de pillarlo en el TAC. O sea, hay pacientes con Glasgow de 4 y un hematoma subdural agudo pequeño y lo que tiene es una lesión axonal difusa. Entonces, operar un paciente de esos lo que trae es un paciente que está en la UCI 1, 2 meses, luego pasa a piso y a todos nos ha pasado, pero ustedes están andando sobre la experiencia pues, que hemos tenido nosotros y es bien importante a quién no operar. Segundo, tú decías que no, que la plastia dural, que rápido, que tal cosa. Yo lo que transmito, yo no soy hincha ni del Tisil, ni del Flusil, ni de los injertos, ni de los parches durales, porque me formé en una era en donde no existía. Y lo que yo sí he visto es más fístulas y más complicaciones infecciosas desde que se usa ese tipo de aditamentos. Yo creo que se podría hacer el esfuerzo en una craniotomía descompresiva y tratar de hacer una plastia dural con Galia o con fascia muscular. No hay nada mejor para eso. Y no es hay que ser rápido para drenar el hematoma. El cierre, o sea, ahí no hay habilidad. Un mal cierre implica que es un mes más para el paciente en complicaciones infecciosas, en pasarlo 2 y 3 veces a la cirugía, ¿sí? El cierre tómese en el tiempo y traten de hacerlo bien porque así sea una craniotomía descompresiva, se la cobra uno la infección y la fístula. La tercera cosa en cuanto a hematomas subdurales agudos, la cranioplastia, la craniotomía, yo empecé a hacer hace muchos años, la craniotomía en bisagra y procuraba dejar monitoreo de PIC. Y que recuerde, 1 o 2 veces tuve necesidad de ir a retirar un hueso porque el PIC superó. ¿Qué ventajas me ofreció eso? Que muchos de esos pacientes que vi en consulta o vi a mediano y a largo plazo nunca necesitaron ni cranioplastias, fueron pacientes que evolucionaron mejor estéticamente, cosméticamente, y es una técnica a tener en cuenta. Hay hematomas que están a salirse y bueno, es mejor hacer una craniotomía descompresiva y ya guardar el hueso, soy hincha de guardar el hueso en el abdomen, que la cranioplastia me parece demasiado cara en PIC para Colombia. Para terminar, los hematomas subdurales crónicos y la recidiva, de acuerdo con el doctor Arias y con lo que decía Andrés de Lima, pero no sé, yo he visto sí ha aumentado un poco más la recidiva últimamente. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a pacientes
más comprometidos desde el punto de vista cardiológico, hematológico. O sea, yo creo que gran parte de mi ejercicio de hematoma subdural y todo son pacientes que tienen algún tipo de antiagregación, algún tipo de anticoagulación. Me parece que los grupos de cardiología ahora son muy liberales y están tratando de antiagregar con bombas atómicas a los pacientes. Uno se encuentra que tienen 2, 3 antiagregantes, y yo creo que sí ha aumentado un poco más la recidiva a lo que veíamos antes. Pero vuelvo y te digo, hace 15, 20 años, Lorena, nosotros veíamos pacientes más sanos. Hoy en día drenamos hematoma subdural en pacientes más comprometidos desde el punto de vista hematológico, desde el punto de vista cardiológico, y por eso no creo que llegue a 30%, pero sí he visto un aumento de las recidivas de los hematomas subdurales en los últimos 5 años, lo que yo vi hace 20, 25 años. Muy buena la charla, como siempre, sus charlas muy buenas, extensas. Yo no sé cómo hace para memorizar tanto dato. La felicito. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, profe. Pero sí, realmente estoy revisando, pues aquí tengo los artículos, los descargué, se los voy a compartir a todos los compañeros, pero, profe, realmente la recurrencia está en artículos de 2023 y 2024 reportadas de 9 a 27%. Entonces, pero sí lo que dice el profesor, está asociado a trastornos con alteraciones cardiovasculares, con alcoholismo, enfermedades neurodegenerativas, con mucha atrofia que limita la expansión cerebral. Entonces, pues está asociada a esos factores, profe. Pero sí, toca revisarlo. Eso fue sugerencia de Jesús David, de que compartiera los artículos. Entonces, lo compartiré para que los revisemos. Otro comentario, Lore. Señor. Respecto al manejo endovascular, digamos que está en boga debido a las bajas tasas de recurrencia que se presentan, alrededor del 3% según los estudios. Hay aspectos a tener en cuenta, ¿no? Lo principal es el método por el cual se hace la embolización. Hoy en día se usan emboesferas y hay que tener mucha precisión en el diámetro de las mismas. Se propende por diámetros de 150 a 300 micras, que no son tan pequeñas. Si son más pequeñas, por ejemplo, lo que se hace en algún tipo de embolización como tumoral, estas tienen alto riesgo de hacer, digamos, fistulizarse hacia circulación intramutral, o sea, fístulas extra-intra, por ejemplo, a nivel del tronco hipoficiario, y eso causar infartos relevantes. Y lo otro es en la embolización tener presente que la posición del catéter debe ser, si bien en la arteria meningia media, por encima de la rama temporopetrosa de la meningia media, que es una rama que irriga el oído medio. Entonces muchos pacientes podrían salir con parálisis facial periférica posterior a la embolización. Yo te quería preguntar, Lore, respecto al posicionamiento del catéter subgaleal que mencionaste. O sea, la metodología ahí sería irrigar exhaustivamente y posteriormente poner el catéter subgaleal, ¿o cómo sería esto? Porque pues sí, exactamente. Algunos artículos, pero no había sido claro. Sí, es que la técnica quirúrgica realmente es después de irrigar irrigar hasta que el líquido salga claro, es lo que dice la técnica. O sea, drenar y hasta que el líquido salga claro, se deja el dren, ya sea subdural o subgaleal o subperióstico, y tiene la misma, pues, digamos, la misma tasa de recurrencia, pero no hay ningún estudio de no inferioridad. Entonces, no podemos elegir una sobre la otra en cuanto a los pacientes. Se puede realizar, realmente tenemos el volumen de pacientes y sería observar en nuestro medio a ver cómo le va a los pacientes con ese tipo de drenaje. Sí, eso me pareció súper interesante, Lore, porque primero la verdad nunca lo hacemos y suena, pues yo no sé, uno lo imagina y no parece tan intuitivo, ¿no? Uno dice, bueno, pero eso por allá arriba, ¿cómo es capaz de drenar? Entonces yo quería preguntar si de pronto en los artículos especifican si es que usan algún tipo de sistema activo de drenaje, como un Jackson o algo, con presión negativa, o es simplemente el dren pasivo el que usamos dren siempre. convencional que uno usa es lo único, o sea, realmente tiene el mismo manejo del subdural.
Entonces, la única diferencia es que no tiene menos el riesgo de lesionar el parénquima. Pero en cuanto a tasas de recurrencia, no hay diferencias entre los dos tipos de drenaje. Entonces, tocaría ver nosotros cómo se comportaría ese tipo de opción. Lorraine, venga, ese artículo yo lo revisé hace como 5 años y lo he aplicado en pacientes jóvenes, esos pacientes que uno drena el hematoma subdural crónico y el cerebro queda contra el hueso. Entonces es muy difícil meter un catéter en el espacio subdural. Y cuando me acordé de ese artículo, porque yo lo leí hace como 5 años, y yo se los dejo subgaleal y pues he tenido buenos resultados. No son muchos pacientes, 4 o 5 que me acuerdo. Bueno, aquí David Castillo quiere decir algo. De hecho, lo que yo iba a hacer era un comentario similar al que hizo el profe Zorro, porque con el doctor Víctor hicimos un drenaje de un hematoma subdural bilateral, y de hecho nos ocurrió esta misma eventualidad, que precisamente el cerebro se vino hacia una de las dos tablas óseas y pues era muy difícil pasar un catéter, y pues nos acordamos con David Gómez, que de hecho estábamos de turno ese día, de este artículo que los dos habíamos revisado para poner el catéter subdural, y pues de hecho pues ha sido el primer caso en el que personalmente lo hemos intentado. Una cosita así que quería añadir a la charla es que, bueno, lo que decía el profe es que no se les hace imagen posoperatoria porque de hecho ya está establecido hasta más o menos 90 días empieza a aparecer realmente la reabsorción como tal de la colección, ¿sí? Y uno tendría que hacer en teoría, pues eso es lo que dicen los papers, que a los 90 días hacer una tomografía así de control para el paciente que se operó, y a los 6 meses hacer una nueva tomografía de control, 6 meses desde el evento quirúrgico, no 6 meses después del primer TAC, y sino 6 meses ya tendría que haber resuelto la colección, porque esto también es un factor de recurrencia en hematoma subdural crónico. Y eso era lo único que quería añadir. Bueno, y como una última cosa muy rápida que me acabo de acordar, pero que creo que es importante, uno con los subdurales crónicos se puede ver tentado a quitar la cápsula interna o visceral, porque pues sí puede ser molesto verlo a veces, pero pues un poco ya basado en la poca experiencia que puedo tener, pero pues como esta es una patología frecuente, realmente en algunos años uno ya ha tenido un número importante de pacientes. Primero, pues no ha mostrado ningún tipo de superioridad importante en relación a la recurrencia, y segundo, puede terminar uno dañando venitas y vasitos, y he visto algunos casos de pacientes que se han agudizado. Entonces creería yo que una cosa también a tener en cuenta pues en nosotros como residentes es no dejar esa cápsula quieta, mejor dicho, drenar, lavar, irrigar, poner el dren y dejar esa cápsula quieta. No sé si pues el doctor Ares está de acuerdo conmigo, pero creo que hemos sido testigos de algunos casos, entonces quería como también comentar eso con el crónico. Aunque en algunos casos de recurrencia, pues recomiendan hacer capsulotomía, ¿sí? Por la craneotomía. Pero de pronto si se hace, cuando uno hace al menos una craneotomía o mini craneotomía, Sí, pero no, no con el trépano. Exacto, pero es que he visto que con trépanos un poquito amplios se hace, y pues uno allí tiene una muy mala visión y uno no sabe qué queda sangrando por allí, pues como te digo, he visto ya algunos casos de hematomas agudos posterior a eso. Por lo menos que uno lo haga cerciorándose muy bien de que no quede nada sangrando. O con endoscopia. También. Sí. O embolizarlo. También. Y eso, respecto a que hablábamos de la embolización, yo también, de hecho, estaba revisando un artículo de AJA que hablaban de embolización de arteria meningia media, donde ellos la proponen como una terapia stand-alone para lo que tú decías. Pues el paciente que no estaba sintomático, o incluso para el paciente que tenía menos de 10 milímetros, o sea, que no cumplía las indicaciones quirúrgicas, ¿sí? Pues sí. Me pareció bien interesante eso porque pues evita como el riesgo de progresión. Sí, pero lo que yo les decía, hay que saber la historia natural, y muchos hematomas se reabsorben solos. Eso es igual que la hernia discal. Si usted opera hernias que no hay que operar, pues de pronto tampoco había que hacerles nada. Entonces, bueno, hay mucho de qué hablar, pero sí, bueno, hay dos cositas finales que yo quisiera resaltar, y es, primero, que felicito a Lorraine porque presentó casos propios. Por favor, a mí me gusta que lo que nosotros hacemos lo mostremos, ¿sí? Entonces, así sean las reuniones que nosotros hacemos,
esos casitos que usted operó un hematoma subdural, bueno, muestre el que usted operó. Y le fue bien o le fue mal, pero pues muéstrelo, no importa. Eso es bueno. Y segundo, que muestre la cara. Me gusta decir que Lorey que muestra la cara en las conferencias siempre y todos se esconden o nos escondemos en las charlas. Esto es bueno, le da seriedad, le da más categoría a nuestras reuniones. Entonces, bueno, por favor, de ahora en adelante vamos a hacer esas dos cosas. Entonces, yo creo que está muy tardecito, pero chévere. Muchas gracias a todos y los dejamos descansar. Mañana será otro día en que nos vemos los que están rotando y los que no están rotando también los espero. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.